Para este momento ya hemos aprendido cómo derivar una función utilizando la fórmula específica. Por ejemplo, en este caso tenemos y es igual a 4x cuadrada menos 5x más 12 y queremos determinar la derivada de esa función. Como la variable que estamos ocupando es x, tendremos que poner que vamos a derivar la derivada de esta función con respecto a x va a ser igual 4x cuadrada, tenemos una constante, una variable y un exponente, que en este caso tendríamos que ocupar esta fórmula, la constante, la variable y el exponente, que me dice que va a ser igual a la constante por el exponente, que quiere decir que es 4 por 2, 8x, y me dice que al exponente le tengo que restar 1, entonces si a 2 le quito 1, me va a quedar 1, pueden poner el 1 u omitirlo. Después tenemos menos 5x, en este caso tenemos una constante por una variable, nos remontaríamos a esta fórmula que nos dice que la constante por una variable va a ser igual a únicamente la constante, o sea que solo dejaríamos la constante que es el menos 5. Finalmente tenemos el 12 es un número, por consiguiente lo conocemos o lo determinamos como una constante. Nos dice esta fórmula que la derivada de una constante va a ser igual a 0. Entonces, pues vale 0, no lo ponemos. Entonces esto, voy a quitárselo. Eso es lo que veíamos en cálculo diferencial. O sea, cómo determinar la derivada. Ya tenemos la derivada de esa función. Ahora, teniendo esto, vamos a ver qué es la diferencial. La diferencial de la función nos dice que es igual a la derivada de la función por la diferencial de la variable independiente. ¿Qué implica? Aquí lo único que haríamos para la diferencial va a ser igual a 8x menos 5 y le vamos a agregar esto de aquí abajo, esto de aquí. Bueno, aquí tenemos la diferencial. Tenemos aquí otro ejemplo que nos dice y es igual a menos 10t cúbica menos 3t cuadrada. Vamos a volver a determinar la derivada de la función. La derivada nos dice otra vez, la derivada de la función y sobre, con respecto a la variable, ¿qué variable tenemos? T. Entonces aquí abajo ponemos t. Va a ser igual a, de nuevo cuando tenemos una constante por una variable elevada a un exponente, entonces pues vamos a esta, que nos dice que igualmente multiplicamos menos 10 por 3, menos 30, t, y el exponente le quitamos 1, nos quedaría 2, y aquí de igual manera menos 3 por 2, menos 6, t, le quito 1, me va a quedar 1. Para ya definir la diferencial, únicamente nos quedaría la derivada de la función es igual a menos 30, t cuadrada, menos 6t, y todo esto, para indicar que va a multiplicar, pongo paréntesis y bajo dt, y ya tenemos la diferencial de esa función. En cálculo diferencial tenemos una función establecida y en base a ella tenemos que determinar la derivada o llegar a la diferencial de la función. En cálculo integral vamos a hacer lo contrario, que implica que lo que nosotros vamos a tener es, digamos, por decirlo de alguna manera, el resultado de esta operación que ya hicimos, y en base al resultado, en base a esta expresión específica, vamos a tener que definir esto de acá. El cálculo integral se dice que es la operación contraria del cálculo diferencial. Para reconocer que nos están pidiendo la integral de una función, siempre vamos a tener estos elementos. Primeramente el signo de integración, el integrando y la diferencial de esa variable. Un ejemplo, como el que veíamos hace un momento. Vamos a tener siempre el símbolo de integral, el integrando, o sea, que nos están pidiendo resolver, por ejemplo, 15s cuadrada, y la diferencial que vendría siendo
la diferencia. Siempre vamos a tener estos elementos. Integral de 15s cuadrado diferencial de s. Nos está pidiendo definir o determinar cuál fue la función original que produjo este resultado. Entonces, vamos a ver cuál de estas tres opciones puede ser o es la correcta, pero para ello vamos a definir las diferenciales, a ver qué obtenemos. Tenemos esta función. Para la diferencial de esa función, ya sabemos lo que se hace, se multiplica la constante por el exponente, 5 por 3, 15s, y al exponente le quito 1, nos quedaría 2. Y como estamos definiendo la diferencial, bueno, se le agrega la diferencial de la misma variable. Ahora en este caso de aquí, otra vez, dy es igual 5 por 3, 15 s cuadrada. El 2 es una constante, por lo tanto vale 0, no es necesario ponerla. Agregamos diferencial de s, 5s cúbica, 5 por 3, 15s cuadrada. El menos 9 es una constante, vale 0, solamente agregamos esto. Entonces, ¿alguna de estas tres se parece a esto? Si nos podemos percatar, las tres son exactamente iguales. Y sin embargo, las tres provinieron de problemas diferentes. ¿Por qué diferentes? Porque aquí teníamos más 12, aquí menos 9, y aquí no tenía nada. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos establecer o cómo podemos reconocer cuál era la función original de este problema? Pues no podemos saber específicamente de qué problema es. Lo que sí podemos hacer es, ya sé que este problema se produjo de una función original 5s cúbica, pero no sé si llevaba número o en realidad no llevaba nada. Entonces, para indicar este número de aquí que pudo haber estado o no, se agrega más c. Entonces, para que quede claro, siempre que tengamos o que nos están pidiendo determinar la integral de la función, o sea, para definir la función original, siempre se le va a agregar más c, porque no sabemos si es una constante o no.